El jeque billonario se encontraba inmóvil frente a la inmensidad de su palacio, con la mirada fija en la vastedad del desierto que parecía consumir cada atisbo de esperanza. Su voz, cargada de un dolor insoportable, quebró el silencio de la lujosa sala. Si pudiera retroceder el tiempo, nunca la habría abandonado así, ni a nuestro hijo. Y antes de que se descubra cuál será el próximo secreto en este emirato, asegúrate de formar parte de nuestra caravana de relatos. Muchas vidas aún serán marcadas, y no quiero que pierdas ni un instante. Dale like si la historia de este jeque billonario ya ha tocado tu corazón. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos sigues y qué giro crees que ocurrirá. Tu pasión por estos dramas nos inspira a continuar. Gracias por acompañarnos. El Emirato de Al-Zarra se alzaba majestuoso bajo el sol ardiente, con sus torres resplandecientes bañadas en oro y mármol blanco, que reflejaban un esplendor casi divino. El aroma de incienso y especias danzaba por los pasillos, mezclándose con el susurro del viento que arrastraba la arena del desierto. Allí, en ese mundo de opulencia y poder absoluto, Elías al-Rashid, el jeque billonario, gobernaba con mano firme y corazón cerrado. Elías nunca permitió que nadie viera sus grietas. Su rostro impasible escondía tempestades internas, y su orgullo era un muro infranqueable. Sin embargo, esa noche, en la soledad de su alcoba, sus dedos temblaban al acariciar una fotografía arrugada, la imagen de Nadia, la mujer que amó y luego dejó atrás. Nadia, con su voz suave y mirada llena de una fortaleza inesperada, había enfrentado sola la tormenta que él mismo desató. Ella llevaba dentro la vida que Elías había negado, un secreto que había destrozado su mundo y el suyo. Sin recursos ni apoyo, Nadia luchaba contra el desprecio que sentía cada vez que escuchaba su nombre pronunciado con desprecio en los círculos de poder. Aquel abandono no solo le arrebató su dignidad, sino la esperanza misma de una vida juntos. La última vez que se vieron, las palabras habían ardido como llamas en medio de la elegancia del palacio, y él, cegado por la ira y la confusión, eligió la huida, el darte con ese acto una herida profunda imposible de cicatrizar. Pero ahora su imperio parecía desmoronarse ante la verdad que lo alcanzaba implacable. Su hijo estaba en el mundo, y ella seguía firme contra todo pronóstico. En un giro brutal, Elías descubrió que Nadia no solo había resistido, sino que había prosperado, llevando con orgullo el fruto prohibido de su amor. El peso de su culpa lo devoraba, y la mera idea de enfrentarla por primera vez en años le helaba la sangre. Sin embargo, el destino no permitiría que permaneciera en su trono de arrogancia para siempre. Aquella noche, mientras el viento rugía fuera y las estrellas parecían testigos mudos de su tormento, una sombra apareció en el umbral de su puerta, una carta con palabras escritas con lágrimas, una súplica encarnada que haría tambalear hasta el jeque más orgulloso. ¿Sería suficiente su arrepentimiento para reparar lo irreparable? ¿Podría el jeque billonario recuperar el amor que desterró y ofrecer una segunda oportunidad que desafíe el desaliento? La puerta se cerró con un golpe seco, dejando una pregunta ardiente en el aire sofocante del palacio. ¿Qué secretos desvelará el próximo amanecer en Al-Zarra? El viento del desierto era un susurro frío que se colaba por las rendijas doradas del palacio de Al-Zarra, acariciando con un toque helado los rostros inertes de sus súbditos leales. En la quietud de su cámara privada, Elías al-Rashid permanecía sentado frente a la ventana, su figura imponente apenas una sombra entre la opulencia del aposento.
Finalmente, sus manos se cerraron con fuerza sobre la fotografía arrugada que llevaba horas contemplando, como si en ella buscara un fragmento perdido de su alma. El rostro de Nadia, con sus ojos llenos de fuego y esperanza, le quemaba la piel más que el sol abrasador del desierto. ¿Cómo pude desprenderme de lo único verdadero que jamás tuve?, se preguntaba entre susurros dolorosamente sinceros. La culpa era una cadena invisible que mordía su corazón, mientras el silencio del palacio extendía su manto de abandono. Mientras tanto, en un barrio humilde a las afueras de Al-Zarra, Nadia observaba el horizonte con una mezcla de cansancio y determinación. La lucha por sostener su vida y la de su hijo no había sido fácil, pero jamás permitiría que el destino decidiera por ellos. Su vestido sencillo ondeaba con la brisa nocturna, y a pesar de la pobreza que la rodeaba, su porte y dignidad eran inquebrantables. Cada vez que escuchaba el nombre de Elías en susurros cargados de desprecio y escándalo, un fuego silencioso se encendía en su interior. No por odio, sino por aquel amor pendiente, por aquella traición que el tiempo no había logrado borrar. El niño, su hijo, era la manifestación viva de ese amor prohibido, de un secreto que sostenía su espíritu a flote en medio de la tormenta. Elías sabía que enfrentaría muchas miradas y juicios cuando se atreviera a cruzar el umbral de esa vida sencilla, pero algo más siniestro estaba en juego. En la corte, una red de intrigas se teje con hilos tan delicados como veneno. Adal, su primo ambicioso, veía en la ausencia de Elías una oportunidad para reclamar el trono y arrebatarle el poder. Adal no solo había sembrado rumores maliciosos que dañaban la reputación de Nadia, sino que también tramaba en secreto desterrar al heredero legítimo que ni siquiera conocía. En la penumbra del palacio, la voz de Adal era un susurro venenoso. Elías, tu orgullo puede ser tu fin. Mientras te consumas en nostalgias, tu imperio se fragmenta. La ley debe proteger a este emirato de deshonras. Elías reprimió un estremecimiento. Sabía que para salvar su imperio y a su propia alma, debía redimir lo que había abandonado. Pero ¿cómo enfrentar la vida que ella había construido sin él? ¿Cómo reconciliarse con los fantasmas del pasado que se negaban a morir? El silencio se rompió abruptamente cuando un sirviente entró con un sobre sellado en sus manos. El sello llevaba el emblema de Nadia, cuidadosamente lacrado con cera roja, inolvidablemente puro y desesperado. Con un nudo en la garganta, Elías rompió el sello y desplegó la carta, leyendo palabras empapadas en lágrimas y esperanza desesperada. Jeque de mi alma, comenzaba la carta. No espero perdón. No busco una explicación que pueda borrar el daño. Solo deseo que sepas que nuestro hijo está vivo, que lucha contra las injusticias que la vida le impuso, que yo también sobreviví, no por debilidad, sino por el amor que siempre sentí por ti en secreto. He protegido su identidad para mantenerlo a salvo, pero el destino no puede esconder la verdad por siempre. Elías sintió cómo una mezcla de angustia y alivio le estrujaba el pecho. El rostro de su hijo, que nunca llegó a ver, se hizo presente en su mente como una imperiosa llamada al deber y al amor aún no declarado. Pidió a un asistente leal que preparara su corcel y una pequeña comitiva para partir al amanecer hacia el barrio donde Nadia y el niño vivían, decidiendo romper con la muralla de silencio que construyó años atrás. Pero no todos en el palacio compartían sus intenciones honestas. Adal, tras escuchar de su plan, movió sus piezas en la oscuridad.
En un gesto audaz, hizo que su emisaria favorita Leila se infiltrara en la casa de Nadia con la misión de descubrir cualquier debilidad o secreto que entregara el poder al enemigo más grande de la familia. Leila llegó, disfrazada de humilde comerciante de especias, y con ojos tan afilados como puñales, buscaba cualquier grieta. Lo que encontró fue una madre sacrificada que protegía. Un amor imposible. Al despertar al día siguiente, Elías se preparó para enfrentar no solo la vida que dejó atrás, sino también al enemigo que se escondía entre las sombras de su propio palacio. El aroma de almizcle y mirra se mezclaba con la brisa matinal, mientras los primeros rayos de sol bañaban las torres doradas de Al-Zarra. La travesía hacia la redención apenas comenzaba. A lo lejos, en el mercado del pueblo, la silueta de Nadia apareció, firme y altiva, con su hijo a su lado. Sin saberlo, estaban a punto de cruzar un destino que cambiaría sus vidas para siempre. Pero un grito inesperado resonó desde la plaza. Un mensajero llegó con noticias que harían tambalear el delicado equilibrio de la verdad. Al leer las palabras estampadas en el pergamino, Elías sintió cómo su mundo se giraba otra vez, y una sombra nueva, aún más profunda, caía sobre su alma y su futuro. El nombre que apareció fue el último que hubiera imaginado enfrentar, aquel que podría destruir no solo su reputación, sino también el último refugio de esperanza que aún le quedaba. Elías al-Rashid observaba fijamente las primeras líneas del pergamino, sus manos temblorosas apenas pudiendo sostener la tinta fresca de aquella confesión. La carta de Nadia tenía un peso que no solo aplastaba su orgullo, sino que despertaba una tormenta de emociones que hasta entonces había mantenido sepultadas bajo un manto de poder y frialdad. La mención de su hijo, vigía silencioso de una verdad que se había negado a escuchar, sacudía los cimientos de su alma. Durante años había navegado en el mar del arrepentimiento, pero nunca se atrevió a buscar la orilla donde ella y aquel niño esperaban. La idea de enfrentarse a la realidad de aquel niño que compartía su sangre le resultaba aterradora y a la vez irresistiblemente necesaria. El sol comenzaba a filtrarse entre las cortinas de seda que cubrían las ventanas del palacio. Elías giró el rostro hacia la luz dorada, como intentando arrancar con ella la oscuridad que le atenazaba el pecho. La corte murmuraba, las sombras acechaban, y su primo Adal tejía planes oscuros en cada rincón. Pero ahora ninguna intriga podía frenar el empuje que aquel simple papel le imprimía. Ordenó sin palabras que prepararan su montura. No había tiempo para vacilar. Cada segundo que pasaba era un latido más cerca de la verdad. Entretanto, al otro extremo de Al-Zarra, Nadia sentía en la piel el tacto del amanecer como un recordatorio cruel de las batallas diarias. Su hijo jugaba cerca, ajeno al mundo que lentamente se encendía en rumores y secretos. Ella mantuvo la cabeza erguida, sin permitir que la sombra del pasado quebrara la fortaleza que le costó tanto tiempo construir. El murmullo en el mercado se convirtió en un eco cargado de sospechas. Leila, la emisaria disfrazada, avanzaba sigilosamente, observando. No buscaba solo grietas externas, sino aquellas heridas invisibles, capaces de abrir brechas en la resistencia de Nadia. Sin embargo, lo que encontró fue la pureza de un amor maduro y desesperado, la lucha incansable de una madre que protegía. Más que un secreto, protegía la esencia misma de su familia. La distancia entre Elías y Nadia parecía insalvable, pero en ese silencioso enfrentamiento, hecho de miradas,
recuerdos y promesas no pronunciadas. Ambos comprendían que la verdadera batalla apenas comenzaba. Al llegar al humilde barrio, el jeque billonario sintió que cada paso hacia aquella modesta vivienda era un acto de valentía y penitencia. El suelo polvoriento contrasta con la magnificencia de los salones que dejaba atrás. La fragilidad de aquel mundo nuevo cohabitaba con la fuerza que emanaba Nadia, quien lo esperaba, consciente de que su regreso no traería ni alivio ni reconciliación inmediata. Sus ojos se encontraron en un instante que fue un universo de emociones: sorpresa, resentimiento, amor, miedo. ¿Por qué ahora?, preguntó Nadia. Con la voz quebrada, pero firme, sosteniendo la mano de su hijo como un escudo. «Porque no puedo seguir huyendo», respondió Elías, con la honestidad devastadora de un hombre que enfrenta su propio reflejo por primera vez en años. Pero antes de que pudieran continuar, un grito resonó desde la plaza. Un hombre, de semblante grave y paso apresurado, se acercó con un mensaje urgente. Elías desplegó otro pergamino entregado por el mensajero. Y sus ojos se abrieron con incredulidad y terror. Aquello que leyó no solo ponía en peligro la legitimidad de su herencia, sino que amenazaba con quemar hasta el último vestigio de la confianza que trataba de reconstruir. La sombra de un nombre prohibido, un enemigo oculto bajo la piel de aliado, emergía con fuerza. Para reclamar su sangre y el honor mancillado del emirato, Nadia apretó con firmeza la mano de su hijo, sintiendo que el destino los arrastraba con violencia hacia un abismo del que ninguno sabía si lograría salir con vida. La tensión se cortaba en el aire. Cada respiración era un desafío contra el miedo que crecía como una bestia silenciosa entre ellos. Elías, dominado por una mezcla cruel de rabia y desesperanza, apretó los puños sobre el pergamino, una promesa muda, nacida del sufrimiento y la esperanza. Nada ni nadie los separaría de esa verdad que habían encontrado, aunque para ello tuviera que enfrentar no solo a sus enemigos, sino también a sus propios fantasmas. El desierto, implacable y eterno, parecía contener el aliento. Frente a aquella amenaza invisible, el jeque billonario supo que sus próximos pasos sellarían no solo el destino de su familia, sino también el suyo propio. Y mientras el sol se alzaba por completo sobre Al-Zarra, un grito desgarrador se escuchó desde el interior del palacio. Leila había descubierto una verdad todavía más oscura, una que podría destrozar todo lo que Elías y Nadia habían luchado por proteger. Elías sintió que el peso de aquel pergamino quemaba su piel con cada palabra leída, como si las letras mismas fueran dagas que hurgaban en las heridas que se negaban a sanar. El nombre mencionado al final, ese nombre prohibido, resonaba en su mente con ecos lejanos y peligrosos. Un secreto más oscuro que cualquiera de los que había enfrentado hasta entonces estaba a punto de estallar, poniendo en riesgo más que su honor, la vida misma de quienes amaba. En la penumbra del humilde hogar, Nadia notó un cambio en el aire. La figura imponente que había visto a lo lejos, avanzando por el polvoriento camino, ya no era solo un recuerdo roto, sino un hombre dispuesto a recuperar todo aquello que perdió. Sin embargo, sus ojos eran cautelosos, cargados de un dolor que no desaparecería con palabras vacías. «No puedes imaginar lo que he sufrido», musitó ella, mientras su hijo pequeño se aferraba a su falda con inocente desconcierto. «Sin ti luché contra la soledad, el juicio y el frío rechazo de quienes nunca entendieron nuestra historia». Elías se acercó lentamente. El aroma de su perfume sutil
contrastaba con la crudeza del momento. Sus manos, acostumbradas al poder y la riqueza, temblaban al intentar estrechar las de Nadia. Aquella simple conexión era un mundo aparte del esplendor del palacio, un universo donde la esperanza y el miedo se entrelazaban. «No puedo cambiar el pasado», admitió, con la voz quebrada y cargada de sinceridad, «pero prometo no abandonar lo que aún queda. Debemos proteger a nuestro hijo, a ti y a nosotros mismos». Una sombra se deslizó más allá de la ventana. Los pasos firmes de Leila observaban sin ser vista. Nada escapaba a sus ojos entrenados, y aquella escena entre Elías y Nadia hacía tambalear sus convicciones. Sin embargo, su misión apenas comenzaba. Encontrar cualquier resquicio para acabar con el enemigo era imperativo. Adal, en lo profundo del palacio, sentía el ritmo acelerado de los acontecimientos, como una amenaza directa a su ambición. Cada susurro en los pasillos lo acercaba más a la oportunidad que había esperado durante años: quebrantar el legado de Elías y reclamar la corona del emirato. Pero en ese instante, Elías recordó algo que cambiaba el juego por completo. Aquella carta incluía no solo su súplica, sino también una pista velada sobre la existencia de un testigo que podría confirmar la legitimidad de su hijo y desbaratar las intrigas que Adal había tejido con tanto cuidado. «Debe existir alguien que haya visto y escuchado la verdad», pensó en voz alta. «Alguien que pueda romper las cadenas del silencio». Mientras preparaba sus cosas para la partida, una sensación extraña se apoderó de él, una mezcla de ansiedad y determinación feroz que le nublaba la vista y aceleraba el corazón. No solo luchaba por recuperar lo perdido, sino por enfrentar a los fantasmas que creía enterrados. En el jardín trasero de la casa de Nadia, el niño corría libre, ajeno a la tormenta que venía arrastrando consigo. Sus risas eran un bálsamo para la madre, un recordatorio dulce de que la vida, aunque rota, aún podía reconstruirse. Pero aquella alegría inocente estaba a punto de ser ensombrecida. De pronto, un grito estridente quebró la calma matutina. Una mujer con rostro desencajado y voz temblorosa irrumpió en la calle anunciando noticias que nadie esperaba oír. El mercado entero se detuvo. Las miradas se dirigieron hacia el centro de aquella pequeña comunidad. «Han encontrado un documento que podría cambiarlo todo», exclamó, mientras sostenía un pergamino antiguo y sellado. El rumor se propagó como fuego sembrado en pasto seco. En pocas horas, la historia del hijo ilegítimo y la sombra que el nombre prohibido traía consigo parecía desvanecerse frente a un secreto aún más poderoso. Un documento que no solo confirmaba la descendencia de Elías, sino que exponía la existencia de una conspiración aún mayor, tejida desde dentro del propio palacio. Elías alzó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Nadia en un instante cargado de pesar y esperanza. Sabían que lo que venía no solo pondría a prueba su amor, sino que arriesgaría todo aquello por lo que habían luchado en silencio. «Si este secreto se revela», susurró Nadia con voz firme y temblorosa, «no habrá marcha atrás. Nos convertirán en el blanco de una guerra que ni siquiera hemos empezado a entender». Las sombras en las esquinas se movían, y el viento del desierto parecía susurrar profecías trágicas. En lo profundo del palacio, la figura de Adal emergía con una sonrisa cruel, consciente de que sus planes habían entrado en una nueva y peligrosa fase. Pero el verdadero giro aguardaba tras un velo aún más oscuro. Leila, en su incansable búsqueda, había descubierto la existencia de un aliado oculto, alguien cuya lealtad podría ser capaz de dar vuelta el destino de Al-Zarra.
Un nombre resonó en la mente de Elías mientras la noche comenzaba a caer con rapidez. Ese nombre pertenecía a alguien olvidado por el poder y la traición. Alguien que había prometido callar, pero cuya verdad, en el momento justo, podría salvar o condenar a todos. Y justo cuando las estrellas empezaban a brillar sobre el desierto, una figura solitaria apareció en el umbral del palacio. Un hombre del pasado, portador de verdades enterradas y un destino que aún no estaba decidido. El silencio se rompió con la tensión de ese encuentro inminente. Elías supo, sin una palabra pronunciada, que el equilibrio de sus vidas pende de un hilo tan fino como la arena que se desliza entre sus dedos. El reino de Al-Zarra enfrentaría su amanecer más oscuro, y en esa oscuridad, el jeque billonario debía decidir si sería el destructor o el salvador de su propia historia. Elías sintió el peso opresivo del pergamino arder contra sus dedos, como si aquellas palabras fueran brasas encendidas que le quemaban la piel y desnudaban sus secretos más profundos. Sus ojos, aún atónitos, recorrían la tinta que anunciaba la llegada de un enemigo invisible, una sombra que se cernía con fuerza sobre el emirato de Al-Zarra. El aire en su pecho se volvió denso, casi irrespirable, mientras el sol ascendía con su brillo implacable, iluminando sin piedad los salones dorados que ahora parecían encerrar un destino antes incierto. La figura de Nadia, firme e indomable, brillaba en su mente como un faro, pero también como un juicio silencioso. En la calle polvorienta que llevaba a su humilde hogar, Nadia apretó la mano de su hijo, sintiendo en ella el latido del futuro que había protegido con uñas y dientes. Sabía que la llegada de Elías podía significar tanto una redención como el comienzo de una tormenta mayor. Su mirada firme encontró la de su hijo, y un destello de amor indescriptible cruzó su alma. Elías descendió de su montura con pasos medidos, cada uno más pesado que el anterior. El contraste entre la majestuosidad de su palacio y la simplicidad de aquel barrio se clavaba en su pecho como un puñal sin filo. Su perfume, una mezcla sutil de almizcle y oud, se entrelazaba con el olor a tierra y especias. Un recordatorio de que estaba cruzando una frontera invisible entre dos mundos. «No esperaba encontrarte aquí», dijo ella con voz firme, pero con un velo de emoción contenida. «Después de todo lo que pasó, ¿por qué has decidido aparecer ahora?» «Porque no puedo seguir cargando con la soledad de un pasado que negué», respondió Elías, con la sinceridad descarnada que por tanto tiempo escapó de sus labios. «Necesito enfrentar lo que dejé atrás. Y sobre todo, necesito conocer a nuestro hijo». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y cargadas de años de ausencia. Elías extendió la mano, temeroso de romper el frágil instante, de ver en sus ojos el rechazo que tantas veces imaginó. Nadia dudó, entre la furia y la esperanza. La mirada afilada de Leila, oculta entre la multitud, seguía cada movimiento con hospicio venenoso, ansiosa por descubrir fisuras en aquella alianza naciente. El niño, ajeno a la tensión, acariciaba un pequeño ave que intentaba ocultarse entre las ropas de su madre, símbolo inocente, en medio del torbellino que se formaba. «Nuestro hijo merece la verdad», dijo Elías, con una firmeza que resonaba más allá de las palabras. «No puedo volver al palacio con las manos vacías, sin enfrentar a quien amenaza con destruirlo todo». Nadia asintió, sabiendo que en ese momento sellaban un pacto de supervivencia, mucho más tenue que el amor que alguna vez los unió, pero igual de necesario. En las sombras del palacio, Ada le escuchaba la noticia como un caudal de veneno. Su sonrisa cruel apenas se ocultaba tras la máscara de calma.
El enemigo común los unía, pero la guerra por el trono todavía estaba lejos de acabarse. Leila, fiel emisaria de intrigas, recibió una orden sombría. No bastaba con espiar. Debía desenterrar el secreto más oscuro, oculto en el pasado de Nadia y Elías, ese que podría sepultar para siempre la esperanza. Recién encendida. Mientras tanto, en el patio trasero, un hombre encapuchado observaba desde la distancia el encuentro. Su presencia pasó desapercibida para los habitantes del lugar, pero sus ojos reflejaban la tormenta que estaba por desatarse. Una voz profunda emergió del silencio. Elías, lo que se oculta bajo las piedras puede cambiar el destino del emirato. El jeque giró lentamente, reconociendo la silueta de un viejo aliado caído en el olvido. El inesperado visitante traía consigo piezas esenciales para destrabar la madeja enredada de mentiras y traiciones. Elías sintió un temblor bajo sus pies, como si el suelo mismo de Al-Zahra se preparase para una revelación tan devastadora como liberadora. ¿Quién es ese hombre?, susurró Nadia con cautela, mientras sus dedos se entrelazaban con los de Elías en un gesto que hablaba de confianza recién recuperada y miedo compartido. El visitante se acercó, desvelando una carta antigua con sellos que nadie osaba romper. Este documento prueba la verdadera herencia del niño y revela la traición que ha envenenado al emirato desde dentro. Elías sintió que la sombra de una traición aún más honda caía sobre sus hombros. La batalla por su familia y su reino estaba lejos de terminar. Al caer la noche, las estrellas en el cielo de Al-Zahra brillaban como testigos silenciosos de un destino que pronto se confrontaría. La frágil paz, nacida del reencuentro, ahora pendía de un hilo. Un grito estalló en el interior del palacio, resonando por los corredores como un presagio oscuro. Leila había descubierto un secreto aún más peligroso, un enigma que amenazaba con destruir no solo la legitimidad de la sangre de Elías, sino también el último refugio de esperanza que quedaba para su familia. En ese instante, mientras las sombras y las luces se enfrentaban en un duelo ancestral, el jeque billonario comprendió que su próximo paso decidiría el destino no solo de Al-Zahra, sino de su alma misma. El silencio se rompió con un susurro cargado de promesas y amenazas. La verdad está aquí, a un suspiro de la gloria o la caída definitiva. Y mientras la noche envolvía el desierto, la figura de Elías se perfilaba imponente, dispuesto a desafiar al tiempo y a la fatalidad para reclamar lo que por derecho le pertenece, sin saber que en la oscuridad, un secreto guardado durante años estaba a punto de emerger, listo para cambiarlo todo. El latido del desierto había cambiado aquella mañana, como si el suelo mismo de Al-Zahra temblara ante la promesa de un cambio irreversible. Elías al-Rashid, envuelto en la mezcla de sus ropas imperiales y el peso de una verdad que comenzaba a desdoblarse, avanzaba hacia el humilde refugio donde Nadia y su hijo aguardaban el encuentro que podría redimir o destruirlo todo. El sol despuntaba con una luz cruda, reflejándose en las torres doradas del palacio, mientras él sentía en cada paso la lucha interna que lo consumía, la batalla entre el honor que deseaba restituir y el orgullo herido que aún le gritaba que cerrar la puerta al pasado era la única forma de sobrevivir. Al llegar a la modesta casa, el aire estaba teñido por el aroma persistente de especias y tierra reseca. Nadia, firme como una roca moldeada por tormentas, salió al encuentro. Sus ojos no solo expresaban sorpresa, sino un océano de heridas aún abiertas y una rabia sutil que no había desaparecido con los años.
Elías mantuvo la mirada fija en ella, buscando el eco del amor perdido entre sombras de arrepentimiento y promesas no cumplidas. Extendió la mano con cautela, temeroso de que el gesto fuera recibido como una traición más. «No vine a buscar disculpas», dijo con voz rota pero firme, «sino a asumir lo que dejé atrás. No soy el hombre que pretendía ignorar su pasado, y menos a nuestro hijo». Nadia lo observó en silencio, cada músculo tenso como el arco de un cazador. El niño, detrás de ella, jugueteaba con una figura de barro, ajeno a la tempestad que con sigilo se desplegaba entre sus padres. «Nuestro hijo merece la verdad», continuó Elías, «y yo merezco enfrentar la realidad que esquivé». Un viento casi imperceptible atravesó la estancia, arrastrando consigo el peso de años reprimidos. Leila, invisible en las sombras cercanas, apretaba los labios con una mezcla de desdén y temor. Su misión se complicaba con cada latido sincero entre aquellos dos. «¿Y qué esperas?», replicó Nadia con dureza contenida. «¿Que el tiempo borre el abandono y el silencio? No estoy segura de que puedas llenar el vacío que dejaste, Elías». Él bajó la mirada. Las impulsivas paredes de arrogancia que había alzado comenzaron a ceder. Su voz se tornó un susurro teñido de desesperación. «No pido que olvides, solo que me permitas ser parte de esta historia que me arrebataron sin permiso». En ese instante, una sombra se deslizó por la calle polvorienta. Un hombre encapuchado, rostro apenas visible, observaba con atención. Sus ojos reflejaban secretos enterrados y alianzas olvidadas. Se mantuvo a distancia, consciente de que aquel encuentro era la pieza inicial de un ajedrez mortal. «Debemos protegerlo», intervino Nadia, su voz mezclando firmeza y ternura. «Cueste lo que cueste». Elías asintió, sintiendo en sus venas la urgencia de la defensa como un fuego abrasador. Pero en su pecho latía también el temor, no solo de las heridas del pasado, sino del enemigo invisible que acechaba en las sombras del palacio. Mientras hablaban, la voz de un mensajero irrumpió en la tranquila Yet. Tensa escena. Con pasos apresurados, entregó un nuevo pergamino sellado que Elías abrió con manos temblorosas. El contenido le golpeó con la fuerza de un vendaval. Aquellos eran documentos antiguos, testimonios de injusticias y verdades ocultas, que no solo confirmaban su legítimo derecho sobre el emirato y su hijo, sino que revelaban un complot de traiciones internas tejidas por manos traicioneras. Leila, con sigilo, interceptó un susurro en los pasillos dorados del palacio. Su sonrisa oscura se expandió mientras pensaba en el próximo movimiento que sellaría el destino de quien osara desafiar a Adal. Elías miró de nuevo a Nadia y su hijo, la luz del sol proyectando sombras alargadas que parecían arrastrarlos hacia una noche llena de incertidumbre. «No permitiremos que el nombre de nuestro niño sea mancillado», juró Elías, con la determinación dolorosa de quien sabe que la batalla apenas comienza. Entonces, una figura se materializó frente a ellos. Sin levantar la capucha, su voz resonó profunda y vieja, cargada de la verdad que solo quien ha estado silente durante años puede portar. «Hay alguien más», dijo, «alguien que conoce cada secreto, que puede destruir o salvar el legado que quieren borrar». Elías clavó la mirada en aquel hombre. Por un instante el aire se volvió denso y pesado, como si las paredes mismas contuvieran el aliento, aguardando la revelación que cambiaría para siempre el destino de Al-Zarra. «¿Quién es?», preguntó Nadia, acercándose con cautela, la mano protectora aún sobre el hombro del niño. «Un viejo guardián del pasado», respondió el hombre, «el único testigo de la verdad». Que el poder quiso silenciar. Justo cuando la tensión parecía palparse,
Una alarma distante resonó desde el palacio. Un grito reverberó por los mármoles y corredores. Leila había descubierto una alianza secreta dentro de la corte. Un pacto invisible que amenazaba no solo la línea de sucesión, sino la misma estructura de poder de Elías. El silencio fue sustituido por un temblor contenido, una presión insostenible que dejó claro que nada volvería a ser igual, con el corazón latiendo desbocado y el desafío ardiendo en la sangre. Elías residió en su alma la única certeza que le quedaba. La oscuridad que se cernía podía engullirlo todo, pero también podía revelar la luz oculta tras años de sombras. Y entonces, en la puerta del horizonte, algo emergió del polvo y la incertidumbre, un secreto guardado bajo llave, una traición que resonaría más fuerte que el trueno del desierto, poniendo en jaque todo lo que se llamaba familia, honor y destino. Elías sintió el frío punzante del pergamino arder en sus manos, una advertencia silenciosa de que la paz era un espejismo que se desvanecía con cada palabra leída. La presencia del hombre encapuchado, tan inesperada como ominosa, reforzaba la certeza de que su mundo estaba a punto de ser sacudido hasta sus cimientos. El sol implacable doraba las arenas de Al-Zarra, mientras Elías, con el corazón desbocado, cruzaba de nuevo la frontera invisible que dividía la opulencia de su palacio y la humildad del barrio donde Nadia y su hijo habían forjado su existencia. Cada paso resonaba como un golpe contra su orgullo herido, una confesión muda de que el hombre que regresaba no era el mismo que partió años atrás. Nadia lo esperaba en el umbral de su hogar. La fuerza que irradiaba era un muro infranqueable, pero sus ojos cargaban la mezcla inconfundible de resentimiento y esperanza que solo las heridas más profundas saben conjurar. Su hijo jugaba a su lado, ajeno a las tormentas invisibles que acechaban a sus padres. «¿Por qué ahora?», susurró Nadia, con la voz quebrada pero firme, mientras apretaba la mano del niño como si fuera un escudo contra ese pasado que parecía cobrar vida con cada palabra. Elías bajó la mirada, sintiendo en su pecho la pesada carga de la culpa y la impotencia. «Porque ya no puedo seguir huyendo. Nuestro hijo merece algo más que un legado de sombras y ausencias», respondió, con la voz tensa, llena de una sinceridad que había aprendido a cultivar entre el dolor y el arrepentimiento. El aire se llenó de una tensión casi palpable. La fragilidad del momento se entrelazaba con la grandiosidad de un amor nunca olvidado, que ahora parecía abrir abismos tan vastos como el desierto que rodeaba a Al-Zarra. El perfume marcado de Elías chocaba con la sencillez de Nadia, creando una disonancia que hablaba más alto que cualquier palabra. De repente un murmullo se deslizó entre las calles polvorientas. Leila, camuflada entre la multitud como una sombra venenosa, observaba sin perder detalle. Su misión oscura estaba lejos de concluir. Cada gesto, cada mirada entre Elías y Nadia era una grieta potencial para explotar. «Nuestro hijo merece la verdad», repitió Elías, su voz firme y decidida, como si pronunciar esas palabras sellara un pacto secreto entre ellos. «No puedo cargar con la culpa sin enfrentar la realidad de lo que dejé atrás». Nadia, con ojos centrados en el horizonte de un futuro incierto, asintió lentamente. «Entonces que así sea. Pero no creas que el camino estará libre de tormentas», advirtió con dureza contenida. Mientras hablaban, un súbito estruendo rompió la calma. Un mensajero con rostro desencajado y paso apresurado irrumpió sosteniendo otro pergamino sellado. Entregó el mensaje a Elías, cuyos dedos temblaban al romper el lacre rojo. Las palabras escritas dentro eran un disparo invisible que atravesó el corazón de Elías,
pruebas antiguas de traiciones urdidas en la sombra, conspiraciones que involucraban incluso a quienes juraren lealtad. Documentos que no solo confirmaban su derecho sobre el niño y el emirato, sino que también amenazaban con devorar cualquier esperanza de redención. Leila recibió la noticia con una sonrisa oscura, sus ojos centelleando con el veneno de la ambición. En los pasillos dorados, susurros crecían como raíces envenenadas, una red que se cerraba inexorablemente sobre Elías y su familia. Nadia sostuvo la mano de su hijo con más fuerza, un gesto mudo de protección en medio de la tormenta que se avecinaba. «No permitiré que mancillen su nombre», musitó, con la determinación de una madre que lucha contra un destino cruel. Elías sintió en ese instante cómo la luz del día proyectaba sombras alargadas y amenazantes. Su alma oscilaba entre la furia y la esperanza, consciente de que cada paso que diera en adelante sería decisivo. Entonces la figura encapuchada avanzó un paso, revelando un documento antiguo con sellos que evocaban secretos guardados y juramentos rotos. «Este es el testimonio que puede salvarlos o condenarlos», dijo con voz profunda y grave. «La verdad que han buscado, oculta por tantos años». Los ojos de Elías se encontraron con los de Nadia, cada uno reflejando un torbellino de emociones. En aquel instante, la aldea y el palacio, la opulencia y la pobreza, el amor y el rencor, todo parecía converger en un único instante suspendido en el tiempo. Pero la tranquilidad era un espejismo efímero. Un grito desgarrador cortó el aire desde el interior del palacio. Leila había descubierto aún más, un secreto, enterrado bajo capas de mentiras que amenazaba con destruir la última frágil esperanza que quedaba. Elías apretó los puños, sintiendo cómo el peso del destino se volvía tangible. La lucha por su legado, por su hijo, por Nadia y por sí mismo estaba lejos de terminar. Las estrellas comenzaban a brillar sobre el desierto, silentes testigos de un amanecer cargado de promesas y sombras. En el horizonte de Al-Sarrá, un eco resonó con fuerza. No todo estaba perdido, pero el precio a pagar sería más alto que nunca. Y justo cuando la noche comenzaba a envolver el emirato, una presencia inesperada emergió de la oscuridad. Una silueta cuya voz había permanecido en silencio demasiado tiempo, lista para cambiarlo todo con una revelación que haría temblar el trono del jeque. Billonario y la fortaleza de Nadia. El corazón de Elías latía con fuerza, consciente de que aquella noche marcaría el punto de no retorno. Porque en la intrincada red de secretos y traiciones, un nombre olvidado se alzaba como la clave del futuro, o del desastre inminente. Elías avanzaba por el polvoriento sendero que lo separaba de la humilde morada donde Nadia y su hijo vivían. Cada paso marcado por el peso insoportable de los años de ausencia y el eco de secretos que se negaban a morir. El sol comenzaba a alcanzar su cenit, su luz inclemente reflejando los brillantes azulejos y mármoles dorados del palacio que ya parecía tan lejano en contraste con la realidad austera que lo esperaba. Nadia lo esperaba frente a la puerta, firme e inquebrantable, un muro erguido por la tormenta de traiciones y desamores. Su mirada escudriñó la figura que se acercaba, cada línea de su rostro tallada por el sufrimiento y la resistencia. Su hijo jugaba a sus pies, ajeno a la fragilidad que colgaba en el aire como el aroma denso de incienso mezclado al polvo del desierto. «Elías», dijo ella, con voz que oscilaba entre la desconfianza y un resentimiento sofocado, «¿qué te trae aquí luego de tanto tiempo? ¿Qué derecho tienes a interrumpir la paz que he luchado por construir?» Él bajó la cabeza,
sintiéndose pequeño ante la mirada acerada de quien había soportado tanto sin derrumbarse. «No busco reivindicaciones ni excusas», confesó con la voz rota, sus palabras casi arrastradas por el viento tibio. «Solo quiero enfrentar la verdad que decidí ignorar, aceptar las consecuencias de mi fuga y, sobre todo, conocer al hijo que me negué a amar». Un silencio pesado se posó entre ellos, roto únicamente por las risas despreocupadas del niño, que alzaba la vista por un breve instante, con la inocencia del que aún no conoce las tormentas que rugen en torno a su existencia. Nadie apartó un mechón rebelde de su rostro, los ojos oscurecidos por un océano de emociones reprimidas. «Nuestro hijo no necesita solo un padre ausente, sino uno dispuesto a luchar por él», replicó con firmeza. «Pero no creas que el camino hacia esa lucha será fácil, ni que las heridas se curarán con palabras». Elías asintió con amargura, consciente de que el orgullo y la arrogancia, que una vez lo definieron, no tendrían cabida en aquel terreno de verdades y cicatrices abiertas. «Lo sé», respondió con voz apenas audible, «pero no puedo seguir huyendo del hombre que soy ni del mundo que dejé atrás. He preparado todo para que este encuentro sea solo el primero de muchos». El eco lejano de tambores resonó en sus pensamientos, semejante al latido acelerado de un corazón entrelazado con el destino. En ese instante, una sombra se deslizó con sigilo a través de los callejones. Leila, oculta en la multitud, observaba con ojos fríos y calculadores. Su rostro seguía impasible, pero cada fibra de su ser vibraba con la urgencia de desvelar cualquier grieta que pusiera en peligro los planes de Adal. Al mismo tiempo, dentro de los muros dorados del palacio, Adal apretaba los puños en un gesto de furia contenida. Su sonrisa maliciosa se desvanecía ante la amenaza cada vez más palpable que representaba el regreso de Elías. Mientras tanto, su corte seguía tejiendo redes de engaño y mentira que podrían hundir para siempre la reputación del jeque. De vuelta en la modesta casa, Elías alzó la vista y vio a Nadia sosteniendo la mano del niño con una fuerza casi desesperada, su figura irradiando una mezcla de protección y desafío. «No permitiré que nada ni nadie arruine la vida de nuestro hijo», agregó con convicción. «Haremos frente a cualquier sombra que amenace con separarnos». Un leve suspiro escapó de sus labios cuando de repente el susurro del viento trajo consigo un sonido lejano, pero inconfundible. Un grito que provenía del mercado, cargado de sorpresa y temor. Un mensajero, con rostro ensombrecido por la urgencia, irrumpió entre la multitud sosteniendo un pergamino sellado. Corrió hacia Elías, quien tomó con manos temblorosas aquel fragmento de papel que de inmediato confirmó sus peores sospechas. Las palabras escritas dentro del pergamino hablaban de documentos antiguos que revelaban un complot aún más oscuro, una conspiración tejida por manos traicioneras que no solo amenazaba al heredero legítimo, sino también a la misma estructura de poder de Al-Zarrá. Secretos enterrados durante décadas emergían a la superficie, dispuestos a quemar todo a su paso. En la distancia, Leila sonrió con una mezcla de triunfo y crueldad, consciente de que la tormenta política estaba a punto de desatarse y que cada movimiento de Elías estaba siendo escrutado con mirada implacable. Nadia, temblando pero firme, apretó más la mano de su hijo, como enviándole un mensaje silencioso de amor y protección en medio del caos que se avecinaba. «Esto es solo el principio», susurró Elías, con el peso de un hombre que se sabe en el umbral de una batalla igual de peligrosa que la misma guerra. «No permitiremos que destruyan lo que es nuestro por derecho».
Fue entonces cuando una figura solitaria emergió de entre las sombras del callejón, un hombre encapuchado, cuyo rostro ocultaba arrugas de años y ojos que guardaban verdades olvidadas. En su mano llevaba un sello antiguo, prístino, imborrable. «Este documento», dijo con voz profunda y pausada, «es la última pieza que puede salvarlos o condenarlos. La verdad, que muchos quisieron enterrar bajo el polvo del tiempo». Elías sintió una oleada de adrenalina mezclada con temor recorrer su cuerpo. La fragilidad frontera entre la redención y la caída pendía de un hilo, delgado como un suspiro. Nadia se acercó con cautela, consciente de que aquel encuentro entre el pasado y el presente podría alterar para siempre su destino y el del niño inocente que todavía jugaba en el umbral de la esperanza. Pero antes de que pudieran avanzar, un grito desgarrador retumbó desde el interior del palacio, un sonido que heló la sangre en sus venas. Leila había descubierto un secreto aún más letal, una verdad enterrada tan profunda que amenazaba con destruir no solo el legado del jeque billonario, sino el último refugio de esperanza que quedaba para su familia. El silencio se quebró con la fuerza de un trueno en el desierto, y Elías sintió que por fin el verdadero enfrentamiento estaba por comenzar. El sol se alzaba sobre Al-Zarra, bañando el emirato en un brillo dorado que parecía renovar no solo la tierra, sino también las esperanzas dormidas en el corazón de Elías al-Rashid. Frente a la modesta casa, donde Nadia sostenía firmemente la mano de su hijo, el jeque billonario respiró profundo, cargando con el peso de años y decisiones que parecían a punto de encontrar su fin. La tensión se disolvió lentamente en la mirada de Nadia. Había dolor, sí, pero también una irrevocable fuerza que ni las intrigas palaciegas ni las sombras del pasado lograron doblegar. «No será fácil», admitió, con voz firme. «Pero este es nuestro momento para reparar lo que quedó quebrado. Nuestro hijo merece más que secretos, merece la verdad y un futuro que construyamos juntos». Elías asintió, sintiendo el calor tibio de sus palabras deshacerse en las paredes austeras que lo rodeaban. La calidez de aquel encuentro era más poderosa que todas las riquezas y tronos a los que alguna vez tuvo acceso. Extendió su mano con delicadeza, y al entrelazar sus dedos con los de Nadia, un silencio profundo llenó el espacio entre ellos, cargado de promesas no verbales y arrepentimientos sinceros. En ese instante, la figura encapuchada que había observado desde lejos se acercó. Era un hombre maduro, un guardián de verdades olvidadas. Con manos firmes sostuvo un antiguo documento sellado. «Esto es la llave que demostrará no solo tu sangre, sino también desvelará las traiciones que han intentado destruir vuestra familia». Elías tomó el pergamino con un respeto reverente. Con voz segura declaró: «Este es el fin de las mentiras y el comienzo de una nueva era para Al-Zarra. No permitiré que ningún enemigo, interno o externo, apetee la paz que estamos por construir». Nadia observó cómo por primera vez en años el orgullo del jeque era canalizado hacia la justicia, no la arrogancia. Su corazón, aunque aún cauteloso, sentía una chispa de esperanza que quemaba las cenizas del abandono. De regreso en el palacio, las noticias del documento antiguo corrieron como relámpagos que desafiaban las sombras urdidas por Adal. El primo ambicioso, acorralado por las pruebas irrefutables, y el despertar del pueblo vio caer su semblante lleno de arrogancia mientras las voces reclamaban lealtad al legítimo jeque y su familia. Leila, en sus últimos intentos por rescatar la desintegración de su plan, sintió cómo su red de trampas se deshacía. Atrapada entre la lealtad a su amo y la evidencia implacable que revelaba la verdad, comprendió que el tiempo de la oscuridad estaba llegando a su fin. Mientras tanto, en la sencilla casa de Nadia,
La atmósfera comenzó a transformarse. Las lágrimas se mezclaron con sonrisas, y tras tantos años de lucha y silencios, el amor abolía resentimientos con la fuerza de un río desbordado. El niño, sin comprender aún el peso de su historia, abrazaba la mano de su padre con la inocencia de quien apenas empieza a descubrir el mundo. Elías se arrodilló ante su hijo. Sus ojos reflejaban un mar de emociones que jamás pudo volcar en palabras. «Juro que jamás volveré a abandonarte», susurró con devoción. «Eres la luz que guiará mi camino y el de este emirato». Nadia, con el corazón hinchado de ternura, vio en aquel promesa el inicio de su propia liberación. El amor, aunque nacido entre ruinas, era ahora un palacio irrompible, construido con el perdón y la esperanza. Las intrigas que ensombrecieron sus días quedaron atrás, desplazadas por la fuerza imparable de una verdad que no solo los había salvado, sino que les había dado un destino compartido. Al caer la tarde, la corte de Al-Zarra recibió noticias que llenaron sus pasillos de un aire renovado. El jeque, billonario, no solo regresaba, sino que estaba dispuesto a gobernar con justicia, amparado por la familia que nunca debió perder. En medio de las caricias cálidas de un atardecer sereno, Elías y Nadia se encontraron en los jardines del palacio, donde las flores empezaban a abrirse simbolizando un renacer más allá del desierto y las ilusiones rotas. Elías depositó un beso en la frente de Nadia, y juntos observaron cómo el horizonte se teñía de un amor prometido y redimido. La paz, al fin, había llegado al Al-Zarra, y en ese instante, bajo el manto estrellado que coronaba el cielo del emirato, sus corazones latieron al unísono, dejando una huella imborrable en la arena del tiempo. El amor verdadero puede redimir incluso al más orgulloso de los jeques billonarios.